Pues ya es la hora, pues si os parece vamos a dar comienzo a la comisión. Me ha excusado la asistencia José Barreiro, para que conste, y nadie más de momento, vamos. Entonces, bueno, como la comisión tiene carácter extraordinario y urgente, hay que ratificar la urgencia de la convocatoria. Entonces hay que votarla. Votos a favor de la propuesta, unanimidad. Vale. Y pasamos a los puntos que se van a llevar al próximo pleno de diciembre. Tenemos las actas, es verdad, perdón. Que tenemos dos actas además, John. ¿Hay algún inconveniente con ellas? No, pues las damos por aprobadas, John. Y los asuntos que se elevan a pleno, que se van a elevar a pleno, no digo cuándo, se van a elevar a pleno, ¿vale? La primera se refiere a la aprobación inicial del proyecto de presupuesto general del Ayuntamiento para el año 2024. Sabéis que ya los plazos de presentación de enmiendas finalizaron el pasado 13 de diciembre y, por lo tanto, tanto lo que es el dictamen del proyecto de presupuestos como la relación de enmiendas, que creo que son unas cuantas, luego nos lo dirá Cristina, pueden ya quedar dictaminadas por parte de la comisión para su elevación al pleno de la corporación, y es lo que vamos a hacer ahora. Y le voy a pasar la palabra a Cristina Azuar, la jefa de la oficina presupuestaria. Egunon, en relación a este expediente, como has dicho, el pasado 13 de noviembre se presentó el proyecto de presupuesto, se hizo una explicación del expediente en esta comisión y a partir de esa fecha se abrió un plazo para presentación de enmiendas de 20 días hábiles que terminó el pasado 13 de diciembre. En este tiempo se han presentado enmiendas por los diferentes grupos políticos, por AJ, PNV, H. Bildu, Elkarrekin Podemos, Ezker Anitza y Grupo Popular, un total de 133 enmiendas parciales de creación y de adición. Estas enmiendas las hemos enviado a las áreas implicadas para que hagan su valoración técnica. En este momento tenemos la mayoría de las valoraciones técnicas, no todas. Esperamos que en las próximas horas o a la mayor brevedad posible, en cuanto podamos, cuando tengamos todas, incorporaremos al expediente. Las enmiendas ya se encuentran incluidas en el expediente y se elevan a pleno para su debate. Por tanto, dicho esto, se propone a esta comisión informativa la adopción del siguiente acuerdo para elevar a pleno. Aprobar inicialmente el presupuesto general de este ayuntamiento para el año 2024, en el que se integran los presupuestos, el presupuesto municipal, el presupuesto de la Sociedad Pública Agencia de Desarrollo del Bidasoa Activa, el presupuesto del recinto ferial del Bidasoa, el presupuesto de la Sociedad Pública de Vivienda de Irumbi, el presupuesto de Blaya y, por último, el presupuesto del Consorcio Transfronterizo del Bidasoa. Aprobar la plantilla municipal de todos los puestos de trabajo debidamente clasificados, reservados a funcionarios, personal laboral y eventual. De acuerdo. ¿Alguna intervención? Bueno, pues lo sometemos a votación con la explicación que hemos dado, que hacemos es un elemento de tramitación para que luego el día de convocatoria del pleno que trate el asunto de la aprobación inicial del presupuesto podamos también debatir y en su caso votar las diferentes enmiendas presentadas por los grupos políticos municipales. Este es el objeto de la votación de ahora en la comisión. ¿Votos a favor del mismo? ¿Abstenciones? Pues queda aprobado. Y pasaríamos al segundo punto, que es la propuesta de declaración de especial interés o utilidad municipal de las obras consistentes en la consolidación de la ferrería del conjunto monumental de Urdanibia. Edurne Alchu. Egunon, buenos días. Bueno, por parte del Departamento de Cultura del Gobierno vasco se solicitó y se le ha concedido licencia de obras para consolidar la ferrería del conjunto monumental de Urdanibia. Bueno, estas obras están, como todas, sujetas al impuesto de construcciones, instalaciones y obras, y desde la Dirección de Patrimonio Cultural del Departamento de Cultura del Gobierno vasco se ha solicitado que se declare como obra de interés
municipal al objeto de aplicar la bonificación del impuesto de construcciones. Tanto el Palacio de Urdanibia como la Ferrería y el Molino tienen reconocido el carácter de bien de interés cultural con la categoría de conjunto monumental, y por ese motivo se propone al Pleno declarar de especial interés o utilidad municipal estas obras de consolidación de la ferrería y fijar en el 95% el porcentaje de bonificación a aplicar en la liquidación del impuesto de construcciones, instalaciones y obras. ¿Tenéis alguna intervención? Pues lo sometemos a votación. ¿Votos a favor? Mayoría a favor, abstenciones. El resto abstenciones. Queda aprobado. ¿Tenéis alguna cuestión en relación a las diferentes resoluciones? Y ruegos y preguntas. Pues nada. Pasar un buen día. Agur.